Buenas tardes, ¿cómo están? En este ciclo de entrevistas que hemos organizado desde el Colegio de Martilleros Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, contamos hoy con la presencia del doctor Rodrigo Ranz, abogado tributarista, el cual nos va a dar su perspectiva respecto de las cuestiones que hacen, bueno, a la coyuntura actual del COVID-19, la cuestión tributaria impositiva. Rodrigo, bueno, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, eh, presentanos, contanos un poco de la cuestión, tu mirada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tratar acá de pensar un poco juntos toda la situación actual, especialmente cómo repercute esta pandemia en el ámbito tributario. Correcto, Un poco correcto, reflexionar al respecto. correcto. ¿Vos creés que los tributos, digamos, eh, son una respuesta eficaz a este parate económico que se está dando ahora? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, soy consciente y somos conscientes los profesionales que estamos en el ámbito tributario que hoy el gran problema que afrontan las empresas y las contribuyentes es la falta de liquidez. Y esa falta de liquidez hace que les sea muy difícil cumplir con las obligaciones que vienen, son de inmediato cumplimiento. Por ejemplo, especialmente afrontar las cargas laborales, Ujú. entre otras. Los tributos, las obligaciones tributarias casi te diría que pasan a segundo plano. Ahora Bien. bien, me parece que sí puede haber, a través de los tributos, se podría llegar a aplicar algunas medidas que pueden dar respuesta a esta problemática. Bien, bien. O sea, digamos, vos entendés que en este contexto, digamos, los tributos sí pueden dar alguna respuesta, ¿no? Pero, che, y en términos generales, Sí, entendamos bien. Los tributos hoy podrían ser una especie de analgésicos a alguien que está en terapia intensiva, pero ese analgésico en algunos casos puede solucionar algunos problemas. bien, puede solucionar algunos problemas. Che, y Rodrigo, ¿qué políticas fiscales, a ver, si bien está todo, digamos, está a punto de resolverse y demás, qué políticas fiscales están implementando hoy los distintos gobiernos en el mundo, ¿no? A nivel global, para paliar los efectos nocivos del COVID-19? Yo dividiría en dos grandes sistemas de políticas fiscales. Por un lado, el de salvataje directo y por otro lado, otro serían las asistencias, o el asistencialismo. Por un lado, podríamos tener como gran ejemplo de lo que es el salvataje los Estados Unidos, que directamente están inyectando recursos a las familias, a los contribuyentes. Están poniendo plata en el bolsillo, ni más ni menos. Y por otro lado tenemos los países europeos, que tienen un modelo distinto, que lo que están haciendo es asistencia. Asistencia a través del diferimiento de impuestos, asistencia a través del otorgamiento de créditos blandos o de las líneas crediticias, o tal vez el Estado interviniendo como garante para que puedan ampliar su capacidad crediticia. Sin duda son dos enfoques absolutamente distintos, pero a mi entender, creo que el sistema americano es el que más pronto va a lograr que haya una recuperación, porque poniéndole plata a los contribuyentes soluciona el principal problema que podría haber hoy, que es la falta de liquidez. La falta de liquidez. Me parece que en el caso de los países europeos, eh, las políticas fiscales son más lentas, salvo en algunos países, como por ejemplo Suiza, que ha sido mucho más dinámico porque tiene un sistema bancario que se ha unido y ha dicho, bueno, vamos también a ponerle plata a los contribuyentes, pero con la asistencia del Estado, obviamente. Bien, con la asistencia del Estado. Y ahí, a ver, como para entender un poco la cuestión a nivel local, ¿no? ¿Cómo podrían evaluarse estas alternativas? ¿Qué propuestas concretas hay hoy o están en danza, digamos? Vamos por parte. ¿Qué está haciendo Argentina? Eh, un híbrido.
un híbrido, porque por un lado está tratando de subsidiar a los más necesitados, monotributistas clase A y B, está tratando de otorgar líneas crediticias blandas también a tasas del 24%, eh, no está haciendo diferimiento impositivo, no lo está haciendo momentáneamente. Lo que sí, por ejemplo, ha suspendido algunas cuestiones como que tienen que ver desde el ámbito procesal con los plazos en el Tribunal Fiscal de la Nación o en los tribunales, o hay ferias fiscales en AFIP. Sí hizo, por ejemplo, hay una moratoria actualmente en curso, lo que ha ampliado los plazos para acogerse. Pero Bien, obviamente todas estas cuestiones son a todas luces insuficientes. bien. Los empresarios están pidiendo a grito hoy, pongan plata o póngannos plata en el bolsillo para poder continuar trabajando y afrontando nuestras obligaciones. Bien, 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 bien. En relación a esto, a ver, a ver, qué puede acontecer con los contribuyentes, ¿no? Que no fueron contemplados de estas medidas fiscales, ¿no? Porque es una realidad. ¿Qué pasó con estos contribuyentes? ¿Me entendés? ¿Qué Bueno, podría pasar? yo quisiera hacer una salvedad antes de eso. Sí, Yo digo, claro. me parece que hay numerosas medidas fiscales que se podrían adoptar y que podrían ser muy útiles y de rápida acción. Yo quisiera detener un poquitito antes de decir eso, Bien. antes de responder a la pregunta anterior. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, aplicando algunas medidas como, por ejemplo, simplemente un diferimento de las obligaciones próximas a vencer de 2 o 3 meses. Eh, por ejemplo, aplicando una rápida deducciones que se apliquen, que sean rápidas de aplicar en el impuesto a las ganancias, en el impuesto Ujú. sobre los ingresos brutos, estimulando así la compra de bienes de capital, etcétera. Todo eso puede ser y ayudar a la dinámica y a la recuperación de las empresas. Eh, Bien. pero para eso necesitamos mucha coordinación, mucho diálogo, y me parece que en nuestro país todavía no se han dado esas circunstancias si bien hay algunos meses de diálogo entre el Estado y las cámaras empresariales, pero no lo hay de la manera ágil que podría ayudar a esto. También hay otras medidas que podrían ser, creo que hay que ser muy creativo y muy audaz en esta época. Por ejemplo, podríamos hablar de establecer medidas de tipo una amplia amnistía, una amnistía que implique, entre otras cosas, el blanqueamiento de dólares que muchos contribuyentes pueden tener guardados en su caja de seguridad a tasa y a costo cero, con la única condición que se pueda comprar o bienes de capital u otro tipo de bienes. Uruguay ha establecido, por ejemplo, un impuesto a los empleados públicos que no es Ujú. transitorio para la creación de un fondo, que con eso ha buscado paliar dos situaciones. Por ejemplo, evita afrontar cargas tributarias, cargas fiscales y a su vez también limita la posibilidad que los empleados públicos de afrontar esas cargas, digamos. Bien, bien. Eh, Se había cortado un poco, disculpa. Sí, 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 no hay Así, problema. así que son varias las medidas que creemos que se pueden pedir, pero necesitamos mucha coordinación, mucha agilidad y se necesita también que el sesgo de la política esté enfocada, a mi entender, en las personas que fundamentalmente pueden tirar del carro, que son fundamentalmente las pymes y los empresarios. No veo como algo positivo el hecho de que, por ejemplo, este proyecto está dando o tendencia, que es el del instituto, el impuesto patriótico, le están diciendo a los grandes patrimonios. Eso Sí. creo que al contrario, no sirve a mi entender para reactivar las cosas. Bien, bien, bien. Es importante esto que vos destacás porque, digamos, hay que ver y hay que ir pensando en que cada vez el día después del COVID está un poco o se va alejando porque hablamos de una salida de la cuarentena que también es una cuestión de la reactivación económica que se va dando. Y
como siempre digo, el reloj sigue corriendo, tanto para los impuestos como para los servicios, como para todo. Entonces, es importante este análisis que vos decís respecto de esas medidas, ¿no? Y ver cuáles son aquellas que se pueden plantear desde el Estado. Es muy importante, siempre digo, tanto para los empresarios, para los contribuyentes en general, asesorarse, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen en sí los asesores fiscales, abogados, contadores? Digo porque esta coyuntura son grandes protagonistas, me parece. Bueno, nuestros primos hermanos, que serían los contadores, hoy están teniendo mucho trabajo porque, como está planteada la situación en Argentina en enfoque profesional, ellos son los primeros a los cuales recurren los empresarios. Pero nosotros los abogados también estamos teniendo muchas consultas y creo que en este momento es el momento de acompañar y guiarlos. Es una situación especial, el empresario está acostumbrado al riesgo, pero con ciertos parámetros medianamente previsibles. Esto es absolutamente algo distinto que están afrontando, con lo cual me parece que el rol es acompañarlos. Especialmente acompañar, y vuelvo a una pregunta que hiciste anteriormente, aquellos contribuyentes que no se van a ver beneficiados o que no van a encuadrar en ninguna de las ayudas que el Estado pueda realizar. Porque acá me parece que hay que poner también el foco en este sector. O sea, va a haber mucha gente que no va a poder cumplir con sus obligaciones. Y ahí es el tema, fundamentalmente los abogados tributarios vamos a cumplir ese rol y vamos a tener que guiarlo y en el camino de sopesar los riesgos. Bien, se Creo que va a ser... entiende porque estamos en un momento muy, muy complejo donde el asesoramiento preventivo de distintas circunstancias es clave en la vida de los negocios, de los comercios, de las pymes, las inmobiliarias, de los proyectos comerciales que se estén dando, desarrollistas, etcétera, porque estamos hablando de una circunstancia absolutamente que no pudo ser prevista, y en la cual casi que entiendo que un poco todos están haciendo escuela porque nadie tenía un manual para esto. Por eso está muy bueno el contexto internacional, donde vemos países que están acudiendo a medidas que por ahí hasta parecerían contrarias a su historia, pero que en esta situación las están cumpliendo. La verdad que, bueno, muy interesante tu análisis, Rodrigo. La verdad que ha quedado muy claro, me gustó este pantallazo que has dado. Queremos consultarte si alguna cuestión en particular, así que quieras decir algún tip final como para cierre. Sí, bueno, primero agradecerles nuevamente por la posibilidad de estar exponiendo, tratando de exponer mis ideas en este ámbito. Yo simplemente doy una sugerencia. Antes de tomar cualquier decisión, los empresarios, las pymes, que evalúen los riesgos. Lo dije un poco antes. Por ejemplo, va a suceder, porque no me cabe ninguna duda, que en algún momento muchos van a tener que optar entre cumplir sus obligaciones fiscales y o pagar sueldos, por decirte un ejemplo. Y o las cargas y contribuciones a la seguridad social. No pagar, por ejemplo, cargas y contribuciones a la seguridad social, si se pasa cierto límite, puede implicar cometer un delito. Un delito tipificado en la ley penal tributaria. Bueno, esas cuestiones las van a tener que evaluar y van a tener que, por lo menos, reperfilar y marcar un camino para evitar que luego las consecuencias penales le caigan sobre la cabeza. Porque van a tener que tener en su momento y van a tener que demostrar claramente que no pudieron en pos de la coyuntura. No van a ser cosas que tengan, por ejemplo, ahorro y con eso van a decir, no, yo no pude pagar porque la coyuntura no me impidió. Pero bueno, si usted tenía, por ejemplo, en una caja de ahorro o en un plazo fijo X cantidad de dinero, no va a poder aducir esa cuestión. O sea, por eso, esto simplemente es un ejemplo, pero hay que sopesar los riesgos y va a haber que planificar cada caso concreto. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente ya te vamos a estar contactando nuevamente y vamos a organizar alguna otra charla y o conferencia desde nuestro colegio.
te mandamos un fuerte abrazo, o como se hace ahora, quedamos en contacto, y bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a vos, Federico. Abrazo virtual. Abrazo virtual. Gracias, muy amable. Chau, chau.